ver, esperábamos salir de una edición anterior que tenía. Ahí estamos. Bueno, creo que ahí estamos. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la introducción a lo que es la unidad 3 del programa, al modelo keynesiano. Y Keynes es una persona, un economista inglés, del que vamos a hablar durante varias clases, que tiene algunas cuestiones particulares. Es muy conocido a nivel mundial, hoy todavía es muy conocido. Eh, yo estaba pensando mientras preparaba la cosita que íbamos a ver juntos, que en economía, en macroeconomía, vemos los grandes modelos económicos, y vemos todas cosas como mínimo del siglo pasado. Todavía en este siglo no hay una teoría económica que se diferencie de las demás, probablemente estemos haciendo historia en este momento, pero las teorías económicas que vemos tanto en los neoclásicos como Keynes, como los keynesianos que vamos a ver en la unidad siguiente, responden a modelos del siglo XVIII, del siglo XIX. Es más, ya les empiezo a comentar lo que quería comentarles de Keynes y se va a dar cuenta que me voy al siglo XVII. ¿Por qué al siglo XVII? No, perdón, al siglo XVIII. ¿Por qué al siglo XVIII? Porque en el siglo XVIII ocurre algo muy importante a nivel mundial que fue la revolución industrial, la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que fue en poco tiempo se incorporaron a la actividad productiva la máquina de vapor, el motor eléctrico, el motor a combustible, el motor eléctrico, y produjeron una gran revolución en la industria, en la producción, en los métodos de producción. Ahí empieza un periodo de 200 años prácticamente de crecimiento económico para la economía mundial, donde cualquier cosa que hiciéramos no hacía más que traer empleo y mayor nivel de producción. Y esto fue un impacto muy grande, que hizo asimilar que las reglas de la economía eran aplicables a todo eternamente, eran eternas y universales, y en realidad no fue tan así. No fue tan así porque llegó un momento en que el modelo de alguna forma se empieza a agotar. El modelo se empieza a agotar ya cuando aparecen los neoclásicos, fines del siglo XVIII, perdón, fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, 1770, 1775. Empieza a agotarse el modelo que se había desarrollado a partir de la Revolución Industrial. Modelo que de alguna forma garantizaba un par de cosas. Garantizaba el pleno empleo. Todo aquel que quisiera trabajar podía trabajar. El precio era el precio al que podía brindar la economía según la cantidad de gente que estuviera ocupada. Pero todo aquel que quisiera trabajar podía trabajar. Entonces no había desempleo voluntario. Había desempleo involuntario. No había desempleo involuntario, había desempleo voluntario. ¿Qué quiere decir desempleo voluntario? No trabaja el que no quiere trabajar. Entonces, esta cuestión de si yo quiero consigo trabajo, si quiero me voy al mercado de trabajo, si quiero vuelvo, me garantizaba una serie de libertades en el proceso productivo y una serie de que la felicidad estaba más cerca. Si encima me capacitaba para hacer algo que hiciera no mucha gente, mi renta era diferencial y podía lograr un mejor nivel de vida, un mejor estándar de vida. Todo esto funcionó hasta prácticamente fines del siglo XIX. Hubo una teoría económica que motorizó toda esta situación, que fue el liberalismo económico, el modelo clásico, lo que llamamos en economía el modelo clásico. Y hubo un economista que llevó la delantera en esto que se llamó Adam Smith. Adam Smith escribió en 1786, de paso, hagamos memoria, ¿qué pasó en 1786? Adam Smith publicó su teoría sobre la riqueza, teoría acerca de la riqueza de las naciones, su libro fundamental. ¿Qué otra cosa pasó? En 1786 se creó el Virreinato de Río de la Plata. Era algo que nos toca a nosotros de cerca. Todos ustedes me van a decir, o muchos de ustedes me van a decir que tienen algo de memoria, que en 1786, el 4 de julio,
el día de la independencia de Estados Unidos. También es cierto. Pero también es cierto que se creó el Virreinato del Río de la Plata. Y también es cierto que Adam Smith publica su libro Teoría acerca de la riqueza de las naciones. Y también es cierto que las tres son manifestaciones del crecimiento del capitalismo o del liberalismo económico propio de aquella época. Bueno, 1786 fue un año prolífico en este aspecto. La economía creció todo el siglo, de fines del siglo XVII y todo el siglo XVIII, todo el siglo de fines del siglo XVII y todo el siglo XIX, y llegando al siglo XX, se producen tres hechos. En el primer tercio del siglo XX se producen, o se da la génesis de tres hechos importantísimos para la economía mundial, que no tienen que ver con la economía en sí, pero que impactan muy fuertemente en la economía. ¿Qué pasa? En 1914 se produce la Primera Guerra Mundial. Vamos a mencionar los tres hechos y después lo desarrollamos un poquito. 1714 la Primera Guerra Mundial, en 1814 la Primera Guerra Mundial, en 1814-1818 aproximadamente. En 1930 se produce la crisis económica que devasta las economías mundiales, una crisis económica sin precedentes hasta ese momento. Yo me quedo pensando porque probablemente estemos viviendo otra crisis al estilo de la del 30 y nos toca ser protagonistas. Y en 1936 se produce la Segunda Guerra Mundial, y se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con estos hechos? Las dos guerras mundiales son la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nunca antes hubo una guerra a nivel mundial. Sí, hubo otras guerras, pero ¿qué pasaba? El campo de batalla no era los países centrales. Las economías se hacen, las doctrinas económicas se hacen para ser aplicadas en los países centrales, en los países importantes. Lo mismo que las guerras importantes se producen en los países importantes. Bueno, fueron las dos primeras guerras que tuvieron su epicentro en la sede de la economía mundial, en Europa. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Polonia. Todos esos países fueron afectados, y mucho más, fueron afectados por las guerras. Entonces, y bueno, usted me dice, bueno, sí, pero la guerra, ¿qué tiene que ver con la economía? Y tiene que ver. ¿Quiénes llevan adelante las guerras? ¿Los particulares? No, los particulares son socios convidados en esta cuestión de las guerras, pero la guerra la llevan adelante los estados. Estados que necesitan financiamiento para la guerra. Necesitan financiamiento para la decisión de hacer la guerra, financiamiento para equipar a sus ejércitos, financiamiento para trasladarlos, financiamiento para mantenerlos, financiamiento para curarlos cuando se enferman, financiamiento para enterrarlos cuando se mueren. Necesita financiamiento y después, en el caso de estas dos guerras que estamos hablando, se necesitaba financiamiento para reconstruir el aparato productivo. Entonces, no era poca cosa lo que se necesitaba, era bastante complicado. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos? Iban a la puerta de la universidad y le preguntaban a los economistas, che, ¿qué hacemos con esto? Y los economistas, que después de 150 años de crecimiento económico mundial, decían lo que hay que hacer, que el Estado intervenga poco, que gaste poco, que el presupuesto del Estado sea acotado, que no tenga déficit. Proponían las medidas que habían dado solución a los problemas económicos del mundo hasta ese momento. Pero en ese momento no servían. Los gobernantes decían, no, pero yo no necesito gastar, necesito invertir, necesito endeudarme, necesito emitir dinero, necesito hacer algo para poder salir adelante. Y los economistas no tenían respuesta para esto, para este planteo de los gobernantes. Tras cartón, encima, por sobre llovido mojado, diría mi amigo Sabina, ocurre la crisis del 30. ¿Qué es la crisis del 30? La crisis del 30 la tenemos simbolizada por una imagen de Wall Street, el centro financiero mundial, un día de mucho calor y mucho viento, donde volaban papeles y esos papeles eran acciones de empresas. ¿Por qué volaban esas acciones de empresas? ¿Por alguien dejó la ventana abierta? No, porque alguien había tirado. ¿Por qué la había tirado? Porque consideraba que no le servían más. Papeles que antes valían mucha plata y que representaban parte en Estados Unidos y en algunas economías se utiliza mucho pagarle a los trabajadores o darle bonos a los trabajadores con acciones de las empresas. O sea, hacerlos socios minoritarios, pero socios al fin,
de las empresas. Esos trabajadores se vieron desilusionados en ese momento porque esas acciones no valían nada. ¿Por qué no valían nada? Porque la economía mundial había crecido bajo la ley de 6, toda oferta crea su propia demanda. Entonces, si la oferta era excedente en un periodo, en el siguiente periodo se compensaba. Entonces, la sobreproducción de un periodo quedaba en stock y se utilizaba el periodo siguiente. Al fin del periodo era stock que se valorizaba y contribuía a aumentar las ganancias de las empresas. Llegó un momento en que la acumulación de stock fue tan grande y que la economía no absorbía ese excedente diferencial de producción, que las empresas empezaron a dar cuenta que tenían un stock que era el solo efecto contable, pero que valorizado no representaba casi nada porque su posibilidad de venta era muy pequeña. Entonces, esto generó una serie de problemas que hizo que las empresas asumieran esas pérdidas y empezaran a perder valor su capital acumulado. Entonces, a ver, permítame que voy a tratar de compartir porque... Vamos a... Ya volvemos un poquito a Keynes. Ocurrió que... A ver, esperen un segundo. Ocurrió que las empresas asumieron que su stock no tenían, su utilidad eran ficticias. Empezaron a perder valor. ¿Qué pasó? Fracasó la ley de 6. No sigamos con esto, estamos perdiendo tiempo. Fracasó la ley de 6. ¿Qué quiere decir que fracasó la ley de 6? A ver, perdonen. Yo quería llegar acá. Fracasó la ley de 6 que toda oferta no crea su propia demanda, sino que si la economía no está en condiciones de absorber el excedente productivo, no lo va a absorber. Entonces, la oferta no crea la demanda. Fracasó la ley de 6 y se vino abajo el modelo neoclásico. Los estados no podían dar respuesta a sus necesidades, la ley de 6 no existía, la economía mundial entró en crisis. Y aparece la incertidumbre. Y aparece Keynes, ya vamos a hablar un poquito más de Keynes. Aparece Keynes con todo su bagaje de conocimientos. Keynes era muy simple en su razonamiento. Keynes lo que decía era que la economía no tiene un punto de equilibrio con pleno empleo. La economía tiene infinitos puntos de equilibrio. Uno es con pleno empleo. Uno de los puntos de equilibrio de la economía es de pleno empleo. Todos los demás no son de pleno empleo, son de diverso grado de desempleo. Entonces él se preocupaba por resolver todas las otras cuestiones. Él decía, si en un momento el punto de equilibrio es con pleno empleo, es válido todo el aporte neoclásico. Si no, el aporte neoclásico y liberal no es válido y es necesario otro tipo de medidas. Y en estos días estamos viendo un reverdecer de Keynes. Acá hay una nota de ¿cuándo es esta nota? A ver. Del viernes 10 de abril. O sea, de 10 días atrás. Claudio Rosser, que es un argentino que es director del Fondo Monetario Internacional, dice: en este momento todos los economistas nos volvemos keynesianos. Todos los economistas nos volvemos keynesianos. El pensamiento de Keynes es totalmente relevante hoy en día y tiene que verse como la solución de hoy. Hay elementos similares con la crisis del 30. Dice que la situación de hoy parece la crisis del 30. La boca se haga a un lado. La magnitud de la caída de la economía, que estamos en una situación de profunda crisis económica por razones no económicas. Es cierto, hoy estamos en una crisis económica fruto de una serie de medidas, no fruto de una serie de medidas, fruto de una serie de hechos, de situaciones llevados por la salud de la población. La caída de la producción está llevando al mundo a una situación muy complicada y eso va a pegar directamente en Argentina. Ahí nos baja a nosotros.
que yo diría que estamos pasando un veranito dentro de esta situación, porque todavía no la estamos padeciendo. Tenemos uno de los problemas graves que estamos viendo en estos días, que es la deuda, y que acá nos recomienda que lo hagamos la solucionemos en forma amistosa. Esto es lo que nos propone Loser. Hay otro artículo publicado en Inglaterra el domingo 19 de abril, o sea, ayer. Esto está grabado el lunes 20. Keynes nuevamente invocado para salvar la economía y la democracia occidental. Y dice que economistas ingleses que hasta hace poco veían con malos ojos la política keynesiana, hoy son muy activos en tratar de encontrar las soluciones en Keynes. En definitiva, ¿qué dice Keynes? Keynes sostiene que la economía no es totalmente predecible, no es totalmente certera, no es totalmente prefijable las actitudes de los ciudadanos. La velocidad de circulación del dinero no es constante y existe atesoramiento. ¿Por qué existe atesoramiento? Porque hay gente que valora más tener dinero que no tenerlo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene expectativas negativas sobre el futuro, tiene incertidumbre sobre el futuro. Esa incertidumbre sobre el futuro es lo que me hace que el dinero sea utilizado con otros, cambie la velocidad de circulación del dinero y sea utilizado con otro fin y otro destino. Entonces, la economía que veía Keynes es una economía completamente distinta a la de los clásicos. No era una economía de pleno empleo. Keynes considera totalmente lógico intervenir en la economía para reactivar la demanda. Pero de esto vamos a seguir hablando en el transcurso de la unidad y lo van a ver bastante con el profesor Mauricio Jerez. Gracias por todo.